Gracias a todos los amigos que se atreven y están en la transmisión de Factor Radio, en donde las cosas se dicen como son. Me da mucho gusto recibir al licenciado Francisco Castillo Montemayor, ex secretario de Medio Ambiente, ex director del SUAPAP, quien pues le sabe bien al tema. Paco, ¿cómo te va? Qué gusto. Polo, muchas gracias por la invitación. Me da gusto a mí también estar contigo y con tu auditorio, siempre muy pegado a lo que tratas. Los temas son muy calientitos todos y además con gente que le meten en serio al fondo de los problemas. Pues es que, a ver, Paco, tú ves un medio de comunicación que no te diga la verdad, que te empañe la verdad, que te diga las cosas a medias. ¿A ti te agrada un medio de comunicación Definitivamente así? no, y la gente tiene avidez porque en los temas que le duelen, en los temas que le interesan, es necesario que esté gente y que sea como tú, una persona que no se detiene a ver si a alguien le gustó o no le gustó, sino simplemente dar la respuesta que la gente está esperando a los problemas que en un momento dado le están calando, le están incomodando y no le dan la paz y la tranquilidad que todos necesitamos para vivir en esta sociedad tan complicada. Se maneja mucho el concepto bienestar. Sí. Pero te puedo apostar, mi querido Francisco Castillo Montemayor, que muchos ni siquiera sabemos qué es el bienestar. Sí. Viene de eso, de estar bien. Claro. Y el problema de la sociedad mexicana en este momento, Paco, perdóname si discrepamos, ojalá que discrepemos para armar la remambaramba, pero mi opinión personal es que la sociedad mexicana en este momento no está bien. ¿Cuál es tu opinión? Hay muchos problemas que le están en este momento evitando que se tengan los niveles de bienestar. Ese estar bien que tú señalas es cotidiano en mucha gente. No se está teniendo las condiciones que la gente espera cuando viene un cambio, una reestructura en un gobierno, en una sociedad. Y eso se debe mucho a que la gente que trabaja, porque hay que llamarla de alguna forma, que trabaja para ser representante popular o para ser funcionario, servidor público de gobierno, ¿sí? Es uno cuando está en campaña y es otro cuando está en un puesto público. Yo me atrevería a decir que incluso los activistas, la gente que se dice comprometida y solidaria con las causas de la gente más necesitada, cuando llegan a un puesto cambian totalmente su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar. No es lo mismo, hay un dicho muy conocido, muy bueno, no es lo mismo ser borracho que cantinero, claro. No es lo mismo ser activista y andar protestando y andar reclamando, a que te sientes y que tengas ya el poder y ese poder lo ejerzas para satisfacer las aspiraciones que la gente depositó en ti cuando anduviste pidiéndole el voto o pidiéndole el apoyo. Te voy a invitar a que veamos tú y yo por el espejo retrovisor y a que en dos palabras me refresques la memoria, Paco, no vayas a refrescar otra cosa porque también eres de mecha corta. Sí. Y le digas al público qué le dijiste a un diputado en esa comparecencia cuando eras funcionario público que causó toda una remambaramba en Puebla. Bueno, mira, en ese momento yo tuve una expresión que me salió de muy dentro, porque yo en ese tiempo era secretario del Medio Ambiente y entonces tenía que rendir cuentas como debe ser. Secretario de Medio Ambiente del Gobierno del Estado. Del gobierno del Estado. Yo tenía que presentar un informe. Debemos prepararnos para poder dar la información que requiere la población sobre el tema que a ti te corresponde atender. Claro. Yo siempre me preparaba muy bien, siempre juntaba toda la información, iba dispuesto a aclarar las dudas que se presentaran y bueno, las que no podía lo manifestaba claramente. Pero cuando tú vas a un congreso y la gente
de oposición te empieza a decir que eres un inútil, que eres ineficiente, que no tienes respuestas, que no has resuelto los problemas. Y cuando tú vas a atender esos reclamos, con mucho respeto, tú ves que uno se salió al baño, uno está platicando por otro lado, otro está en la chorcha ahí con un compañero, y nadie te pela, a nadie le interesa el que tú vayas a exponer tus proyectos, tus programas, tus fracasos, tus limitaciones, tus alcances, tus logros. En ese tiempo yo me molesté y sí, realmente les dije una palabra fuerte que todos suenan procas, pero yo les dije, hijos de su chingada, ¿no? Que no van a atender, no van a escuchar, no van a cumplir con su responsabilidad. Ese es Francisco Castillo Montemayor, un hombre al que yo en lo personal respeto, porque lo que está diciendo en este momento Paco es una realidad. O sea, a ver, si va un secretario de gabinete que por ley, ojo, que por ley tiene que ir a rendir un informe en una comparecencia, uno dice, bueno, ¿y cómo para qué voy a rendir un informe si nadie me está escuchando, si nadie me está considerando? Pero el tema aquí al que yo quería llegar, Francisco, es que fuiste secretario de una dependencia pública, sí, que en aquel entonces quizá no era, perdóname que te lo diga, tan importante como lo es hoy día. Y los planteamientos que yo te escuché señalar ahí, en un ejercicio de prospectiva, hoy nos están alcanzando. Hoy hay muertos en Madrid y hay gente afectada en Francia por el cambio climático. Hoy no hay agua en Monterrey, Nuevo León y en Nuevo León. Hoy el semáforo rojo aparece en muchas localidades de nuestro país porque la temperatura está llegando a niveles nunca antes sentidos. ¿Y qué pasa con las autoridades de medio ambiente hoy en día? ¿Están entendiendo, Paco, que tenemos que cuidar nuestros bosques? No sé cuántos tengamos, si 1 o 2, que tengamos que cuidar nuestras zonas arboladas, que no debemos tirar la basura como va. ¿Estamos entendiendo eso hoy día y la autoridad está haciendo la tarea, Paco? Desafortunadamente, todo lo que estás diciendo tú es una verdad de Aquilo. No existía en ese tiempo, servidores públicos que entendieran el problema por el que estaban pasando ya algunos otros países del mundo, sí, que van más adelantados que nosotros y están sufriendo las consecuencias de este desinterés, de este valemadrismo, en el sentido de no dar la importancia a los problemas que más surgen a una sociedad y que tienen que ver con la calidad de vida de la población. Fíjate que en ese tiempo, a mí me tocó presidir la Secretaría del Medio Ambiente. Yo fui el primer secretario del Medio Ambiente y yo estaba plenamente convencido de lo que tenía que hacer. Yo tenía que resolver 4 problemas fundamentales. 1, la deforestación. Reconvertir todas las zonas con vocación forestal que se habían perdido en casi 600,000 hectáreas en la historia de Puebla, por el valor que tienen para la preservación del medio ambiente y para la preservación de la vida. Los bosques te recargan los acuíferos, te moderan el clima, te capturan carbono, te liberan oxígeno, dan cobertura a la fauna y te permiten en un momento dado ser un retén de las bajadas violentas que hay en algunos cerros que llenan los cauces de los arroyos y provocan destrozos en los terrenos de cultivo o en las poblaciones. Ese era uno. El segundo era el manejo integral de los residuos sólidos. Nosotros teníamos la necesidad forzosa de evitar que Puebla se convirtiera en un basurero. No había ningún
relleno sanitario que se manejara como lo establece la norma. Estábamos llenos en la Mixteca, en el norte del estado, en el oriente, en el occidente, todo lleno de tiraderos clandestinos que contaminaban los acuíferos, las fuentes de agua, los terrenos de cultivo, eran fuentes de fauna nociva, y había que hacer un programa integral para el manejo de los residuos sólidos. Había que utilizar la basura como una materia prima, no como una basura, sino como algo para poder juntar las cantidades suficientes en un punto que nos permitieran generar metano, y luego después del metano convertir este gas en un generador de energía eléctrica. Ese era otro. El otro es el problema de la contaminación de la calidad del aire. En la ciudad de Puebla, una red de monitoreo para ver qué aire estamos respirando, un programa de verificación vehicular efectivo, real, que permitiera que tuviéramos un control sobre el parque vehicular y no se convirtieran estos vehículos en una fuente de contaminación que afectara a la ciudad. Las concentraciones de gases en la ciudad empezaban a ser peligrosas. Pero aparte de esto, pues estábamos sumándonos a los efectos invernadero, la emisión de gases que produce efecto invernadero y que se suman las que hay en el mundo para provocar lo que tú estás señalando, el cambio climático. La otra era la educación ambiental. Sensibilizar a la gente del problema que estás señalando tú. Entonces creamos en Flor del Bosque un centro de educación ambiental, el centro de capacitación ambiental certificado mejor del país. Solamente competíamos con 2 privados. Uno que era la esposa de Guillermo Ortiz, aquel que fue del Banco de México y secretario de Hacienda, y otro de un señor, creo que muy Villetuca, Arango, no sé cómo se llama el parque privados los 2, pero nosotros éramos de los mejores, por la capacidad que teníamos, por la infraestructura, por el contenido de los temas de educación. Éramos modestia aparte, éramos uno de los mejores centros de educación, de manejo integral, de combate a los bosques. Producíamos, para que te des una idea, ahorita Bienestar en el Estado, Sembrando Vida en el Estado, debe estar sembrando como 6 millones de plantas al año. ¿Sabes cuánto sembramos nosotros? 36 millones anuales. Se producían 36 millones, los sembraron los campesinos. 36 millones, teníamos 44 viveros que tenían capacidad para producir 36 millones de plantas. Es obligado que te pregunte, ¿quién era el gobernador? El gobernador era Mario Marín. Era Mario Marín en ese tiempo. Y yo lo convencí a Mario Marín lo convencí. Y Mario Marín, dirán de lo que quieran, pero era una persona que le brincaba, que le subía el agua al tinaco para ese tipo de problemas. Y yo le dije, y entonces él dijo, órale. Y me tenían mucha confianza. Fíjate que a mí los gobernadores me han tenido mucha confianza. Bartlett, Melquiades Morales, Mario Marín, todos, yo nunca tuve ningún problema con ellos. Es más, ni se metían conmigo. Me dejaban hacer lo que yo lo planeaba. Me tenían confianza. Sabían que conmigo no era desviar recursos ni utilizar recursos para otra cosa. Te voy a interrumpir para preguntarte de manera obligada, Paco, si todo caminaba muy bien, ¿por qué caíste a la cárcel? O sea, ¿tuvo que ver con tu función pública? Mira, yo cuando fui secretario del Medio Ambiente me preocupé por tocar estos problemas y dejar realmente una infraestructura que fuese patrimonio de los poblanos. Todo el dinero y todo el peso que me daban se veía en la obra, se veía en los bosques, se veía en los viveros, se veía en el programa de verificación vehicular, en el programa de red de monitoreo de la calidad del aire, en los rellenos sanitarios, 168 vehículos que entregamos a las comunidades, los conseguíamos en el Congreso, nos íbamos a pelear por la lana, con Conafort nos íbamos a pelear por la lana. O sea, era no estar aquí sentados y ver si nos llegaba y cuánto nos daba. No, andar presentando proyectos. Dejamos una infraestructura excepcional. Éramos ejemplo. ¿Qué pasó entonces? Ejemplo a negar. Entra Rafael Moreno Valle, al que no le interesaba el medio ambiente para nada, y empezó a destruir todo. Se perdieron 44 viveros que producían 36 millones de plantas. Te decía, Sembrando Vida siembra 6 millones. Nosotros pero éramos ejemplo a nivel nacional. Hicimos un programa de manejo integral de los residuos sólidos para evitar
que el 80% de la basura que se estaba tirando a arroyos, en terrenos de cultivo, contaminando ríos, suelos y todo esto, se pusieran en terrenos donde estuviera un confinamiento seguro. Hicimos ese programa, dimos camiones, dimos trailers, dimos centros de transferencia, se invirtió dinero el sector público en eso. También, ejemplo casi a nivel nacional, porque venían a verlo. Tenemos problemas con el tiempo, Paco. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y sabes qué pasó? Llegó Rafael y destruyó todo. Y yo Sí. me convertí en un crítico durísimo de Rafael. Okay. Le dije que era un inepto, que era un ignorante, que estaba causándole un daño patrimonial a la población, que el dinero que se invirtió ahí era un activo del Estado, que él no podía destruirlo, le valió gorro. Y en respuesta, una tarde me mandó detener y en 2 horas yo estaba metido en San Miguel, por ser un crítico. Pero las causas jurídicas... Las causas, me acusó de peculado. Mira, me acusó de peculado, de que después de 5 años de que nosotros ya habíamos entregado los centros de transferencia, como 11 centros o 12 centros de transferencia, él me acusa de peculado. Peculado, tú eres abogado, es la distracción de un recurso para beneficio propio, o para beneficio de un tercero o de alguien, ajeno al objetivo que tiene. Yo no desvié absolutamente nada, yo no manejaba el dinero. Ahora, acabas de hacer una rueda de prensa, Paco, para ir terminando, solo Sí. te haré 2 preguntas. ¿Hablaste de este tema en la rueda de prensa? Sí, hablé sobre este tema porque yo cuando salí porque no me encontraron ningún elemento para procesarme. No me configuraron el delito, no encontraron elementos para poder configurar el delito, no encontraron absolutamente nada y así me dictaron el auto de formal prisión. El juez de amparo le dijo a la juez que me dictó el auto de formal prisión, me dijo, usted violó el derecho de libertad, el derecho constitucional, porque es un derecho constitucional, creo que es el 18 constitucional, violó el derecho de seguridad jurídica que tiene El agraviado. el agraviado. Y entonces usted integró de manera ilegal el cuerpo del delito. Utilizó elementos de prueba que no tienen ninguna... ¿Qué dijiste en tu rueda de prensa, Paco? En mi rueda de prensa dije que yo desde que salí, yo no iba a permitir que esto quedara impune, porque no se puede permitir que una autoridad te reprima, te secuestre, te mande a la prisión porque piensas o porque denuncias o porque demandas y porque le señalas sus errores y sus abusos de autoridad. Entonces no lo debo permitir. Imagínate, yo sé que estoy demandando al exfiscal, estoy demandando a Flores Toledano, estoy demandando a Rodrigo Riestra, estoy demandando a la gente del Ministerio Público que hizo la investigación, a la juez que me dictó el auto de formal prisión. Yo sé que estoy demandando a ellos y la demanda la pongo en la Fiscalía y estoy demandando a puros funcionarios de la Fiscalía. ¿Tú crees que va a prosperar eso? Pues yo lo sé que no, pero yo como ciudadano tengo la obligación de poner la denuncia. Claro. Mi querido Paco, para terminar, porque esto nos llevaría todo el día y escucharte es muy grato, sabes que es tu casa. Gracias. Pero tu opinión sobre el tarifazo al aumento del agua potable. Es un error garrafal, total. En una situación en la cual estamos saliendo de una pandemia, hay una crisis económica, hay una inflación y tú le metes gasolina al fuego, incrementando las tarifas de agua que van a tener un efecto multiplicador. Al SOAPAP le paga muy poca gente. Ahora, con este incremento le va a pagar menos, porque hay gente que quiere pagar.